Pues, hermanos, en esta mañana quiero compartir, retroalimentarnos nuevamente con esas porciones que es importante. A ver, en primer lugar, vamos a hablar del pueblo gentil, ¿no? A ver, en esta mañana, ¿a quién le decimos el pueblo gentil? ¿Quiénes, en otras palabras, quiénes eran los gentiles? Para que ustedes entiendan esta mañana. Los no judíos. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿O a quién se lo llamamos gentiles? Aquellos pueblos que no son judíos. A ver, a las hermanas, ¿a quién le decimos gentiles? Ya, nosotros, dice la hermana. Qué bueno. A los hermanos lo propio, nosotros somos gentiles, ¿no? Entonces, en otras palabras, que no es judío, ¿no? No somos judíos, ¿no? Entonces, más se tiene que también saber manejar. Usted no, o alguien hay judío en esta mañana. En medio de nosotros, ¿hay un judío? No hay ni uno. Entonces somos el pueblo gentil. Y Dios un día ha pedido: este pueblo gentil debe ser un sacrificio agradable para los ojos de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos un sacrificio vivo, pero nuestro sacrificio debe ser agradable, hermano Fernando. Sí. Agradable. Sí, pastor. Nosotros somos ese pueblo gentil. Una noche había una ilustración de esta manera. El pueblo gentil era, pues, en aquellos tiempos que no tenían mucha importancia. No tenemos mucha importancia de Dios. Además, nosotros no éramos hijos de Dios. No teníamos derecho, no teníamos acceso, hermanos, a la tierra Canaán, donde fluye leche y miel. No éramos, hermanos, contados. No teníamos esa potestad de recibir herencias de Dios. No teníamos. ¿A quienes hoy día no le pertenecen las herencias? Digamos, usted tiene hijos. Quizá el Señor, así un día, nos ha llamado a nosotros, pero los ojos de Dios se han fijado en nosotros. ¿Sabía Dios que nosotros actualmente somos coherederos del Señor? Como coherederos de Dios, tenemos los mismos derechos que los judíos. Porque en aquel tiempo entonces, el pueblo judío era el pueblo escogido del Señor. Ellos eran hijos de Dios. ¿Y nosotros, entonces, qué éramos? Los gentiles que no éramos tomados en cuenta. Pecadores. Nos trataban mal. Que nos habíamos tomado en cuenta, que eran muy inferiores. Pero un día ese inferior se fijó de nosotros. En una ocasión el pastor estaba ilustrando de esta manera, ¿no es cierto? En esa noche, en la anterior semana, no todos estábamos en los cultos por la noche, pero yo estaba acá presente todas las noches, excepto el día sábado por la noche, no estaba. Entonces estaba también con contratiempo, tenía que alistar la lección dominical, entonces el sábado por la noche no estaba acá escuchando el mensaje, no siquiera el mensaje, pero una de las noches he escuchado una ilustración bonita. Decía el pastor, ¿no?, que un padre de familia tenía un hijo gringuito y un hijo adoptado negrito. ¿Quién escucha eso? Esta familia tenía un hijito, hermanos, de clase alta, hablaremos. Y su hijito era gringo, blanconcito, ¿no?, de buena presencia. Y un negrito se adoptó. Como es solito, cuando un niño es solo, como es en la casa, es triste, ¿no es cierto? Quiere jugar, quiere compartir, y como no tiene a su hijo, entonces le adoptó un negrito. No, un negrito, ¿dónde vive generalmente? A los de yungas, ¿no es cierto? Color negrito, ¿no? Sus ojos azules, no es azul, son blanquitos, ¿no es cierto? Su carita negra y su ojito brilla blanco, ¿no? Y su boquita es hermoso, negrito, ¿no? Con su cabello crespo, y así es natural. Entonces esta familia tenía dos hijos,
un hijo de él, gringuito, blancuede, y otro negrito adoptado, ¿no? Entonces, así desde pequeñito es que iban a la escuela. Seguramente pequeñito haya adoptado el negrito. Pues los dos, el padre de familia ha puesto a la escuela. Y los dos iban cuando eran pequeños, ya se han acostumbrado, pues. Entonces a la escuela iban, retornaban, y muy conocido por ese sector. La gente mira una parejita que podemos ver caminar, un blanquito, un gringuito, o un negrito, un blanquito. A la gente miraban cada día, ¿no? Entrar, así, venían jugando, y a modo que pasan los años, hermanos, ¿qué pasó? Desde pequeñitos han crecido así como hermanitos, agarrándose la mano, tratándose bien. Pero el gringuito un día decía a alguien ya mayorcitos, jóvenes, y un día el gringuito dice, el que es el hijo, al gringuito ya le desprecia. Usted no eres mi hermano, ¿no? Usted no tiene derecho de recibir herencias de mi papá. Yo soy el heredero. Esta casa a mí va a pertenecer. Él ya ha descubierto que no era su hijo, que no era su hermanito. Es así, ya han tenido problemas, ya los mayorcitos, ¿no? Ya jóvenes. Entonces han llegado a descubrir, y entonces el papá ha visto discusiones. Entonces un día había llevado al abogado, ¿no? Donde le compete la ley, ¿no? Y entonces el abogado le explica según la ley. En este tiempo, hermanos, el adoptivo tiene el mismo derecho que un hijo natural. Tiene el mismo. Porque este negrito ya era, dices, adoptivo, adoptado, llevaba el apellido de su hermano, del gringuito, ¿no? Entonces el papá ya ha reconocido que es su hijo. Y entonces, según la ley, el abogado a los dos le ha explicado: aquí no hay más ni menos. Los dos son iguales, ¿no? Porque al gringuito le ha dicho: este negrito, tu hermanito, lleva apellido de tu papá, es tu hermano, así que tiene mismos derechos que usted. Ni usted puede decidir ni más ni él, igualitos los dos. Ya entonces la ley se dice. Entonces, hermanos, así este papá, hermanos, la ha hecho convencer. Y nosotros, esa ilustración es para nosotros. Delante de Dios hay como negritos y gringuitos. Nosotros seríamos el negrito, y Dios tiene hijos gringos, los judíos. Pero delante de Dios, a ver, escuchen, hermanos, el judío, el no judío, somos iguales delante de Dios. Ese un día nos ha adoptado, hermanos, como a negrito, nos dio su apellido, hermanos, somos hijos de Dios, el pueblo gentil. Tenemos ese derecho de entrar a la vida eterna. No solamente los judíos tienen acceso, nosotros también tenemos acceso para entrar a la vida eterna. Tenemos derecho a recibir las recompensas, lo que está preparado en los cielos para sus hijos. Porque nosotros somos hijos de Dios ahora, coherederos. Me deben entender, ¿no? Coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted siéntase. Quizá alguna vez algo te puede decir: no, ustedes no tienen derecho, ustedes son gentiles. Creo que había una palabra que utilizaba hasta perros, ¿no es cierto? Que hacemos tratón. Son perros. Pero Dios de esos perros se ha fijado de nosotros. Y hoy ya somos hijos de Dios. No, de ese tenemos que gozarnos. Ahora, hermanos, lo que yo quiero tocar es, ¿no? Para entrar, ahora no basta, pues ya el Señor nos ha reconocido hijos. Por reconocer, no todos vamos a entrar, es la cosa ahora. Tenemos acceso, pero tenemos que prepararnos cada uno para entrar a la vida eterna, para recibir las herencias de nuestro Padre Jehová Dios. Tenemos que prepararnos hoy día, en este tiempo. Si usted no se prepara, un día no tiene acceso a entrar a la vida eterna. No vamos a tener acceso para poder recibir las herencias del Señor que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y entonces, anterior domingo hemos aprendido
para entrar en la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo tenemos que prepararnos a ver si yo quiero llegar hoy día? Primero tienes que consagrar, dice la vida, nuestras vidas, consagración. Cuando una persona ya está consagrada, ¿qué dice la palabra? Que esa persona, o sea, hermana, ya está separado y apartado para Dios. Esa es consagración. Separado para el Señor, ya está escogido, es para el Señor. En ese momento de consagración, y posiblemente viene, hermanos, la santificación. Las obras del deseo de la carne tenemos que hacer morir. A ver, hermanos, a ver, ¿en qué parte, hermanos, dice la palabra del Señor? Que, ¿en qué división está, hermanos? A ver, ayúdenme a llevar el sacrificio de los gentiles. Está en la segunda división, ¿no? En la segunda división, donde dice, los gentiles sean ofrendas agradables y santificados con el Espíritu Santo. Ese había un tema, ¿no? Los gentiles sean ofrendas agradables y santificados con el Espíritu Santo. Entonces, dos cosas nos está pidiendo Dios. A ver, escuchen. Sean ofrendas agradables primero. Tenemos que ser una ofrenda agradable. Después, santificados con el Espíritu Santo. Ese nos toca, hermanos, hoy día. Tenemos que santificarnos. Tenemos que ser ofrendas agradables. Y ese hemos utilizado, hermanos. ¿Qué versículos hemos utilizado? Romanos capítulo 15, versículo 16. Busquen, hermanos. 16. Romanos 15, 16. Vamos a buscar los hermanos. Busquen, hermanos, en la Biblia. Romanos 15, 16. Esa dice la palabra del Señor, ¿no? Romanos 15, 16. Acá dice la palabra del Señor de esta manera. 15, 16. Dice la palabra de Dios. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ¿no? Ahí claramente habla, ¿no? Romanos 15, 16, ¿no? Ahí nos habla nosotros cómo tenemos que ser. ¿Y aquí quién está hablando? Apóstol Pablo. Apóstol Pablo está preparando, está alistando al pueblo gentil que sea una ofrenda agradable. Él se está preparando. Al apóstol Pablo le está hablando a los romanos. Acá se dice la palabra del Señor, para ser ministro de Jesucristo. Y en otras palabras, ¿qué dice? Y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Apóstol Pablo dice, Dios me ha elegido para apoyar, para ayudar a los gentiles, para que yo prepare una ofrenda agradable. Apóstol Pablo está preparando al pueblo gentil, ¿no? Una ofrenda agradable a Dios. Debo ser para ellos como un sacerdote. Apóstol Pablo se pone como un sacerdote para los romanos, pero lo que más va a enseñar es a los judíos, a los gentiles, ¿no? Él los lleve a su presencia como una ofrenda agradable. Apóstol Pablo está alistando para entregar, para llevar a los gentiles una ofrenda agradable a Dios. Está preparando Apóstol Pablo. No ha preparado en aquellos días. Ahora en este tiempo, ¿quién está preparando al pueblo gentil? Dios ha escogido, hermanos, a sus siervos. Dios un día me ha elegido a mí para que yo hable a ustedes esta palabra, que yo esté preparando cada domingo al pueblo en la iglesia de los Andes de. Amén, Señor. Yo estoy preparando como apóstol Pablo para que este pueblo esté congregado, sea una ofrenda agradable en aquel día. Amén. Para eso el Señor un día me ha elegido, Amén, Señor. para hablarles, para prepararles, para que sea una ofrenda agradable. Amén. Y entonces, hermanos, por eso esta mañana
Juan decía, qué importante orar, apoyarnos entre nosotros, dedicado solo para Él, por medio del Espíritu Santo. Apóstol decía eso, yo soy un apóstol, como un sacerdote, para preparar al pueblo gentil. Los pastores en ese tiempo están preparando al pueblo para que sea un plato agradable, una ofrenda agradable en aquel día. Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ahora, para que seamos una ofrenda agradable, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que consagrarnos. Usted tiene que ser santificado por el Espíritu Santo. Para recibir la santificación, al tío Domingo seguramente el maestro Domingo les ha hablado. ¿Qué tienes que hacer para recibir la santificación? ¿Qué tenemos que hacer, hermanas, para recibir la santificación del Espíritu Santo? Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tenemos que crucificar, hermanos, los deseos de la carne. La palabra han utilizado mortificar, quiere decir crucificar, terminar, hermanos, las obras de la carne. Renunciar, como apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Qué dice, hermanos? Ese texto es un texto muy conocido. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me amó. El que me amó. Gálatas 2:20, hermanos. Y eso es lo que para recibir, entonces no es fácil. Tenemos que pasar procesos, pasos tenemos que hacer para encontrar la santificación. Primero es la consagración. Cuando usted se va a consagrarse, ya está separado para el Señor. Ya no es el diablo, ya no es el diablo, ya no es el diablito, ya somos del Señor. Cuando se consagra, ahora esta anécdota dice así. En una ocasión había esto, a ver, para que usted entienda qué es el ser consagrado. Un día dice, había esto así. Un hombre, un día, quería ser, dice, rico, así, material. Quería ser una persona así, millonario, está con mucho dinero y con muchas mujeres. Ese le pedía a Dios, ¿no? Quería tener varias mujeres. Ese hombre no estaba solamente con unos, quería tener plata, quería tener casas, pero muchas mujeres quería este hombre. Y ese ha pedido a Dios, pero no ha podido lograr este hombre. No ha podido lograr. Como ya no ha podido ser rico, ya no ha podido tener muchas mujeres, ¿qué ha hecho este hombre? Se pactó con Satanás. Se pactó con Satanás un día. Con Satanás se ha encontrado. Satanás dice, quiero ser rico. Quiero ser en este tiempo un hombre millonario. Quiero tener muchas mujeres. Y Satanás, ¿qué responde? Haremos entonces un pacto con tu vida. Tú vas a ser un hombre rico. Vas a tener muchas mujeres. Vas a ser millonario. Les han hecho pacto. Este hombre para ser rico. Y para tener muchas mujeres, ¿qué va a hacer? Le habían consagrado un pañuelo. ¿Conocen pañuelo, no es cierto? Que el que no se bolsillo, ya no hay pañuelo. ¿Qué está en tu bolsillo? Un papel, ¿no es cierto? Kleenex, algo bien, ya salía pañuelo cuadradito, de tela, ¿no es cierto? A ese pañuelo le han consagrado a Satanás. Le dice, le da instrucción. Cuando usted se va a acercarse a una mujer, le pones ese pañuelo de su espalda o de la nuca y te va a contestar, ¿no? Y justo, ese pañuelo ya está satánicamente consagrado y va de las mujeres este hombre. Se saca su pañuelo, disimuladamente le toca a su cuerpo. Y la mujer empieza a hablar, ya le conquista, ¿no? Y así tenía. ¿Verdad? El Satanás ha bendecido. Tenía muchas mujeres ya, ¿no? El hombre estaba feliz. Pero un día se equivocó este hombre, ¿no?
tocar a una mujer consagrada, a una mujer de oración, a una mujer santificada, a una mujer santa. Le tocó, le sacó, digamos, el pañuelo de su bolsillo. A una mujer santa, a una mujer santificada, consagrada, le tocó con el pañuelo. No le dio, hermanos. Ya no funcionaba. No funcionaba. Ya no le contestaba a la mujer. Frustrado. Y entonces inmediatamente este hombre va del diablo. El pacto que hemos hecho, diablo, no funciona hoy día. A una mujer le toca frustrada, no me contesta, me rechaza. Entonces, ¿qué clase de pacto hemos hecho contigo? No funciona. ¿Qué haya pasado con ese hombre? Porque, hermanos, y Dios responde: estás equivocado. Esa mujer que has tocado con tu pañuelo que hemos consagrado, yo mismo, dice, cuando veo a esa mujer santa, santificada, consagrada, me escapo, me huyo de esa mujer. Yo mismo no toco. Te has equivocado, porque esa mujer es consagrada a Dios, santificada es una mujer de oración te has equivocado, por eso no funciona, ni yo mismo no me acerco. El diablo mismo, hermanos, no se acerca a una persona, tanto varón como mujer, cuando es consagrada, se huye, se escapa de nosotros. No nos va a tocar fácil, hermanos, no te va a tentar fácil, porque eres una persona consagrada al Señor. Como esa anécdota. Y entonces, qué importante. Por eso el pañuelo ungido no funcionó. Satanás, te has equivocado. Vos no debes acercarte a esa mujer, porque esa mujer es santa. Yo mismo, dice, no me acerco a esa mujer. El diablo, hermanos, sabe. Entonces, ¿qué dice? Te has equivocado. Más bien, dice, entrar a la iglesia. Busque a quién va a buscar? A los débiles. Busca eso, ahí vas a encontrar en la iglesia. Hermanos, el diablo a veces debe entrar a esta iglesia a buscar, a ver quién es débil, quién está fácil para caer. Y entonces busca. Pues, hermanos, qué importante ha sido la consagración. Qué importante es, hermanos, recibir la santificación, ser santificado, porque persona santificada es una persona santa, consagrado al Señor. Ahora habrán entendido, hermanos, qué importante ha sido ser una persona santificada. Porque es cuando una persona santificada es santo. Por si la vida se cambia, hermanos. Otra anécdota, con ese término que les he hablado, porque a veces las anécdotas es el que hace entender mejor a uno. En una cochonería dice una persona inconversa. ¿A quién decimos inconverso? Que no conoce al Señor, un nuevito. Como esta mañana tenemos un hermano nuevo que está acá, no te estoy ofendiendo, tenemos nuevo que está por primera vez a venir a la casa de Dios. Pero cuando es nuevo, ¿qué pasa? Hablaremos de una mujer. Una inconversa que no conoce al Señor, ¿cómo camina en la calle, hermanos? Pondremos su arete acá de oro, colgado en la oreja, sus uñas pintadas, ¿qué más? Su cabello, su ropa, sus labios pintadas. Si entrara una dama, digamos, de la puerta aquí, y puede sentarse aquí, con su sombrero fino, con sus ropas de lujo, con su arete, con sus uñas pintadas, con su labio pintado. ¿Quién siendo usted puede mirar? ¿O no sentirías nada? Ah, no, este no debe ser cristiano. ¿Por qué vas a hacer eso? Quizás vas a ver su arete.
¿Quién en esta mañana tiene arete en su oreja? Nadie, ¿no? Aunque se colocan pequeños, pero ya no así colgados, ¿no? Ya no. ¿De quién su uña está pintada? Ninguno. ¿Quién les ha pintado sus labios? Tampoco. ¿Por qué ya no nos pintamos? ¿Por qué ya no se colocan arete? Porque ya son santificadas, ya son consagradas. Porque un día la palabra dice que estás mal, vístase bien como cristiana. La palabra un día nos ha tocado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y entonces, en una ocasión dice este inconversa, entró así, dice, con su arete, con sus uñas pintadas, con su labio pintado, con su peinada, y así. Y un día entra a una iglesia, y justo la predica el mensaje para esta señora. Le habla de los aretes, le tocó a ella. Entonces viene aquí al altar, dice aquí al altar, a orar, a conversar con Dios. Y han visto, hermanos, como acá esa mujer puede sentarse acá, y la palabra de Dios puede tocar a su vida. Podemos ver todos, presenciar que se está arrepintiéndose en este lugar. Ustedes pueden presenciar. Y un día en la calle, mañana, aquí en Carita de Lima, en Buenos Aires, puedes ver caminar. Ayer esta mujer, esta hermana ha venido a la iglesia Los Andes, ve, mire, ya no tiene arete, las uñas ya no está pintada, sus labios, mire, ya no está pintada. ¡Qué cambio tremendo! Ella es lo que ayer se ha arrepentido en la iglesia. ¿Qué estamos viendo? Un cambio. Le ha cambiado el Señor. Ya no se pinta sus labios, ya no se pinta sus uñas, ya no está vestido como esa vez, ya una mujer transformada. Y ese tenemos que encontrar nosotros, estimados hermanos. Ese cambio usted tiene que encontrar. Si usted hasta aquí no has encontrado, si que estás con tu joya, si estás pintado con los pensamientos, no estás todavía consagrado al Señor. No eres todavía, no podamos ser todavía hijos de Dios, pero el Señor nos ha dado ese acceso, que ya tenemos acceso, ya somos coherederos. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué podamos esperar nosotros? Consagrarnos, santificarnos con el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor no nos va a tocar si usted no renuncia, hermanos, los deseos de la carne. Si usted no crucifica al carne, y el Espíritu Santo no puede acercarte a ti, estimado hermano. ¿Por qué? Porque estás con pecado todavía. Hay pecado en tu pensamiento, hay pecado en tu corazón todavía. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo. Su nombre mismo indica que es santo, y no puede acercarse, hermanos, al pecado, a un corazón que está con pecado. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hazlo morir. Mortifica la carne. Mortifica, hermanos, las obras de la carne, para ser consagrado y para ser santificado. Una vez que usted se consagra, una vez que reciba la santificación del Espíritu Santo, ya eres hijo de Dios, coheredero del Señor. Estimados hermanos, no se descuiden, no se descuiden. Yo como apóstol Pablo estoy instruyendo, estoy preparando para que un día este grupo, hermanos, sea agradable para Dios, para que un día me diga: buen siervo, has preparado a mi pueblo. Qué triste puede ser cuando, siervo inútil, usted no habló estas palabras a mi pueblo, por culpa de si mi pueblo no ha sido una ofrenda agradable. Hermanos, yo también a veces me pongo triste. ¿Cómo estoy preparando el pueblo del Señor cada domingo? ¿De verdad estoy preparando para que sea una ofrenda agradable? ¿O me estoy descuidando? Si en algo estoy fallando, hermanos, perdónenme. Oren, hermanos, para la iglesia. Que todos en esta mañana podamos acercarnos. ¿Cuántas vidas, hermanos, faltan? ¿Cuántas vidas en esta mañana pueden ser? Señor, ya está esperando
Cristo. ¿Y cuántos van a decir, Señor, dame un poco más de tiempo, dame este año más, dame estos 3 meses más, Señor, voy a prepararme? Hermanos, en esta mañana podamos hablar con Dios. Crucifíquelo esta mañana, todo el día estar ahí deseos de la carne. Si esta carne está viva todavía, crucifíquelo y dile, Señor, ayúdame a crucificar. Ayúdame a crucificar los deseos de la carne para ser santificado. Tienes que hacer morir la carne, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A ese tenemos que llegar, estimados hermanos. En esta mañana vamos a orar. Pase el hermano nuevo que nos ha visitado, pase acá adelante. Vamos a orar para todos los enfermos de la hermana Soledad, la hermana Catalina, y varios enfermos tenemos, hermanos, que están postrados en la cama. Hoy día vamos a orar para ellos. Al hermano nuevo que está acá, póngase acá delante de rodillas. Vamos a orar para cada uno de nosotros, para orar también para este pueblo, hermanos, que está presente en la casa del Señor. Bien, hermanos, que Dios bendiga. En esta mañana vamos a orar. Oremos.